Muchísimas gracias, queridos amigos. Hoy es miércoles de retrospectiva financiera y desde luego ya tenemos comunicación con nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela, que nos va a hablar justamente, le decía yo, de los pros y los contras de mantener elevadas las tasas de referencia, tanto en México como en Estados Unidos. Es un tema pues definitivamente crucial para la economía. Entonces, gracias, mi querido Rolando, ¿cómo estás? Un gusto recibirte y saludarte como Muy siempre. Bien, Jorge, igualmente es un gusto para mí. Adelante, querido Rolando. Buenos días, amigas y amigos. Bueno, ya tiene tiempo, fue desde el año pasado, 2018. No recuerdan, si recuerdan, yo les comentaba que según eso los expertos esperaban que la Fed aumentara las tasas. Sin embargo, yo comentaba que no solo no las iban a aumentar, sino que las iban a tener que bajar. Porque lo que estaba pasando es de que la inflación en Estados Unidos se estaba elevando demasiado. Por ejemplo, en ese año, al mes de julio, la inflación en Estados Unidos ya era lo doble de la de México. Entonces, por fuerza tenían que bajar las tasas de interés y inclusive Trump decía que la Fed estaba loca, que cómo era posible que aumentara las tasas de interés o la tasa de referencia, porque automáticamente le afectaba en el crecimiento de Estados Unidos. No sé también si recuerdan que ya he platicado muchas veces que la causa de la famosa crisis financiera en Estados Unidos en 2008 no fueron los famosos bonos subprime o bonos ninja, que no requerían ningún garantía para otorgar préstamos, sino que la causa era que la inflación se les disparaba. E inclusive les mostré una gráfica en 2008 como tenían una tasa de interés del 4%, pero la inflación iba subiendo, llegó hasta el mes de julio casi al 7%, y entonces tuvieron que bajar repentinamente las tasas de interés en Estados Unidos, ocasionando que esa baja quebrara al principal sistema financiero de Estados Unidos, a los principales bancos, inclusive el banco más grande en aquella época. Porque el negocio de los bancos es los intereses que cobran. Imagínense un banco que no cobra intereses, pues no puede hacer negocio. Entonces, al momento que les bajaron las tasas de interés, empezaron a tener muchos gastos los bancos, o mantener gastos sin los ingresos que antes obtenían. Y hubo bancos, los más pequeños, que para tratar de sobrevivir utilizaron los famosos bonos, que eran inversiones de terceros que le prestaban al banco, y el banco a su vez prestaba a personas que estaban interesadas en comprar un inmueble. Pero lógicamente, al empezar a bajar la actividad económica de Estados Unidos, entonces se vinieron para abajo los pagos y empezó a aumentar el pasivo de los bancos. Bush pidió al Congreso que le permitiera cubrir con creo que $800 millones el déficit de los bancos. No se lo autorizaron. Al no autorizarse se generó un escándalo a nivel mundial y vino la famosa crisis del 2008. Entonces, a partir de ahí, la tasa de interés o la tasa de referencia en Estados Unidos fue el 0%. Eso permaneció del 2008 al 2016. En 2016 se empezó a recuperar la economía norteamericana, y la Fed pensó que la recuperación se debía a las excelentes medidas que estaban tomando la economía de su país. Pero lo que pasa es de que vivimos en un mundo global y todo lo que ocurre en otras partes del mundo nos perjudica. Entonces, nuevamente, en la zona euro
empezaron a revaluar el euro. También he comentado qué pasa cuando se revalúa una moneda, porque se encarecen todos los bienes y servicios, y entonces Europa empezó a tener problemas al elevar sus precios, lógicamente que son más competitivos los productos norteamericanos, y empezó a recuperarse su economía. Después la Fed otra vez empezó a devaluar, y lógicamente eso está impactando nuevamente a la economía de Estados Unidos, porque ya no son tan baratos sus productos comparado contra los productos de los Estados Unidos. Algo que también he comentado y me gustaría volver a platicar para que se entendiera un poquito lo de las tasas de referencia y cómo opera el mundo, es de que hay dos tipos de países. Hay países cuya moneda no se acepta en los mercados internacionales, que es el caso de nuestro país. Yo les llamaría países tipo A, y hay países, voy a llamar tipo B, cuya moneda sí se acepta en los mercados internacionales. ¿Qué pasa cuando, por desconocimiento de los principales gobernadores de los bancos centrales y de los presidentes y de los expertos, se empiezan a elevar de precio sus bienes y servicios en los mercados globales? Pues de que las empresas de ese país empiezan a perder ingresos y empiezan a perder competitividad. Entonces, cuando se elevan los precios, las personas de su país compran productos importados porque son más baratos y dejan de comprar los productos locales. Y otras empresas de diferentes países se van a ese país a vender sus productos y ofrecer sus servicios porque obtienen más divisas que en otros países. Entonces eso origina que se le acaben sus divisas, y cuando se determinan sus divisas vienen las famosas crisis y devaluaciones. Y esas crisis y devaluaciones yo las puedo medir, inclusive manejo un semáforo. Entonces cuando una economía se empieza a elevar de precio, pues inmediatamente hay que analizar las reservas, ver el comportamiento, pero en la dimensión de la globalización, o sea, no en la dimensión interna. Como lo he comentado muchas veces, las principales crisis y devaluaciones ocurrieron cuando las variables internas estaban fabulosas. México, por ejemplo, era milagro económico en 76, en 82, en 94. Y todo el mundo piensa que la economía está de maravilla, se les ocurre pedir préstamos o inclusive préstamos en moneda extranjera, se vienen las devaluaciones y viene la quiebra de empresas como Chinampinas, ¿no? Obviamente, como dicen, tornaron como Chinampinas. Sí. Y hay otro tipo de países, los países famosos conquistadores, poderosos económicamente, intratables sus expertos y sus dirigentes, pero que no están entendiendo la economía global. Entonces, no se han dado cuenta que China y la India, o ya se dieron cuenta, pero no saben cómo, abarataron sus bienes y servicios a través del manejo de sus variables macroeconómicas. Entonces sus empresas ya no pueden competir con las empresas de China y la India. Entonces han perdido muchísimas empresas a través de los años, yo creo que desde 1980 a la fecha. Y otras empresas que se han dado cuenta que producir más económico desde esos países se han ido allá. Por ejemplo, todas las empresas automotrices o las principales están en China, que precisamente ahorita Ford la está amenazando, Ford Trump la está amenazando con que no les va a comprar sus productos si provienen de China. Sí. Entonces, como son ellas empresas de marca, ahí sí se las van a ver más difíciles, porque imagínense no poder vender los productos en Estados Unidos, se les va a complicar, y ahorita China ya está cediendo un poquito ante la guerra comercial con Estados Unidos. Entonces esos países ya no tienen los ingresos que antes tenían,
pero tienen la posibilidad de fabricar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pues para cubrir sus gastos fabrican dinero. Pero si ese dinero se quedara en ese país, ¿qué ocasionaría? Pues de que se les eleva la inflación, que fue lo que pasó en Estados Unidos en el 2008. Se les eleva la inflación y entonces sí quedan fuera de mercado por la elevación de sus precios, y de por sí ya están fuera de competencia ante China y la India, pues, y aparte tienen inflación peor. Entonces, lo que han hecho, la estrategia que hacen es bajar las tasas de interés. ¿Qué le ocurre a un inversionista cuando el banco no le paga nada? Pues de guaje deja su dinero en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Entonces han tenido que ir reduciendo las tasas de interés a tasas del cero o negativas. Inclusive, por ejemplo, en Japón la tasa que paga el banco es negativa, se cobra porque tú dejes o guardes tu dinero en sus bancos. Entonces esas inversiones salen de esos países, de Estados Unidos, de Japón, de Europa, de Inglaterra, y se van a diferentes tipos de inversiones. Hay inversiones que son inversión extranjera directa, hay inversiones en capital peregrino, que hay dos tipos de inversiones en capital peregrino: renta fija y renta variable. La renta variable son las acciones en la bolsa de valores, y la renta fija son inversiones generalmente gubernamentales, como los CETES. Se invierten en esos valores, pero esos dos últimos tipos de inversiones se les llama capital peregrino, porque hoy están en México y mañana ya no están. Por ejemplo, ahorita está una gráfica en la que se muestran los cambios de la tasa de referencia del Banco de México. El Banco de México lo que hace es de que siempre debe de mantener una tasa de referencia mayor a la de Estados Unidos. Si Estados Unidos baja su tasa de referencia, pues le da oportunidad al Banco de México de bajar su tasa de referencia. Entonces, el día de mañana, lo que yo imagino es de que van a bajar las tasas de interés, porque el mantener elevadas las tasas de interés afecta a la economía de un país. Por ejemplo, estábamos viendo las cifras que ha disminuido la venta de autos, y lo que pasa es pues, que nadie se atreve a comprar un auto porque están demasiado elevadas las tasas de interés. Claro, como dicen, se encarece o sube el costo del dinero, ¿no? Como escuchábamos las primeras veces que oía yo esos términos, decía, ¿cómo es eso que el costo del dinero? ¿No? Pues es justamente el que dictan las tasas de referencia, ¿verdad, mi querido Rolando? Así es, mi estimado Jorge. Entonces, pero eso afecta a muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes deseos de crear una empresa, pero te pones a hacer cálculos, haces tu costo-beneficios, y por la tasa de interés dices, no, pues mi inversión la recupero en lugar de 5 años, en 10 años, y a lo mejor nunca la voy a recuperar, porque la economía es muy variable, entonces mejor me abstengo de invertir. Claro. Entonces, tasas de referencia elevada inhiben la inversión, y lógicamente si se inhibe la inversión, se frena el crecimiento del país. Así entonces no conviene mantener tasas elevadas. Y en esa siguiente gráfica que se está viendo se puede ver la tasa de referencia. Ahorita la tasa de referencia de México es el 8%. Se espera que se baje un cuarto de punto a 7.75. La inflación estimada primero era de 3.88, luego el 3.16, y ayer salió la información por parte del INEGI, que resulta que la inflación este año va a ser menor al 3%, el 2.99. Así es. Entonces, y eso también puede obedecer a la misma ralentización económica, ¿no? Una inflación ante la caída de demanda en el consumo, pues viene hasta este efecto, digamos, deflacionario, ¿no? ¿Me quedo, Rolando? Sí, de hecho hay varios factores, mi estimado Jorge. Mira, por ejemplo, uno de ellos es el que tú comentas, ¿no? Otro es de que realmente la baja de consumo no ha aumentado los energéticos en la proporción que venía aumentando. En años anteriores, sobre todo el 2018, el aumento de los energéticos fue
exagerado. O sea, lógicamente el año de Hidalgo, pues sacar la mayor cantidad de ingresos para llevarse algo en los bolsillos, ¿no? Sí, ¿no? claro. El famoso año de Hidalgo, chin chin, quien deja algo. Así es. Entonces, tal cual. Pues, ¿a cuánto aumentó los energéticos? Los energéticos influyen en los precios de todos los productos. O sea, todo lo que se mueve en el país, todo lo que uno compra, requieren o energía o requieren transporte. Claro. Entonces requiere el consumo de los energéticos. Entonces traíamos una elevación de gastos muy fuertes, principalmente en energéticos, que ahora se reduce. Lógicamente, al reducirse, pues va a disminuir la inflación. Aparte, pues de que el gobierno está gastando menos. Entonces, al gastar menos, pues también se para o se frena la actividad económica y la gente consume menos, y al consumir menos, pues también eso afecta en que baje la inflación. Así es, mi querido Orlando. Entonces, la inflación ha bajado más de lo que se esperaba. Pero en Estados Unidos la tasa que se espera es 1.75, su inflación es 1.8 y su variación es del 0.05. En Brasil la tasa de referencia es el 5.5. En Chile es del 2. Por ejemplo, en Australia es del 1%, en Inglaterra es menos del 0.25%. Sí, se Entonces son datos o cifras o tasas de interés muy bajas. Entonces México, al mantener tasas de interés elevadas, ocasiona que inhiba la inversión y que nos afecte en el crecimiento del PIB. Entonces sí es importante que está bien que el Banco de México deba de mantener más altas las tasas de referencia que Estados Unidos, pero debe de bajar la tasa de interés. Entonces, esos son los principales factores que ahorita están afectando el movimiento de las tasas de interés. Por ejemplo, en Europa la tasa de referencia es el 0%, en Japón es negativa, o sea, tú tienes que pagarle al banco para que te guarde tu dinero en Japón. Entonces yo creo que ahorita es un momento adecuado para que el Banco de México reduzca sus tasas de interés, porque esa es tasa de referencia. Tú pides un crédito a través de tarjeta de crédito y no te van a cobrar el 7.75, el 8, te van a cobrar el 70, el 80, el 90%. Sí, sí, sí. Porque aparte pues, han dejado a los bancos en México abusar. El Banco de México no está interviniendo para nada, ni está cuidando el patrimonio de los mexicanos. O sea, les vale gorro. Yo creo que exactamente, supongo, ¿no?, que debe recibir buenas mordidas para que los dejen a los bancos hacer lo que se les pegue la gana. Sí, por eso ahí había una iniciativa ahí de Ricardo Monreal para regular estas comisiones que hoy todo el mundo se lo echó encima, pero realmente es interesante este punto, ¿no?, de las comisiones y los excesivas que se cobran, además de los intereses que se cobran exagerados, ¿no? Sí, en el costo del dinero plástico, como se le llama, ¿no? Que si bien nos dicen, no, pues ahora sí que si ya sabes para qué la usas, ¿no?, la tarjeta de crédito, pero pues realmente hay veces que no queda de otra, ¿no? Y que son un instrumento que... Tienes que financiarte y a veces se utiliza sí, la tarjeta de crédito. Así es. Te descontrolas y nunca terminas de pagarla, porque nunca. pagas y te están... Ahí está el negocio, ¿no? Justamente sí, te no, tienen... los bancos abusan. Te tienen agarrado forever. Trabajas para ellos, ¿no? Exacto. Así es, Entonces, yo espero que bajen la tasa de referencia del Banco de México. Vamos a ver qué pasa. Y en Estados Unidos también va a tener que seguir bajando la tasa de referencia, porque su inflación se está elevando. O sea, ellos esperan 1.8. Ahorita también es lo doble que la de México, su inflación. Pues para mí, yo pienso que la Fed está maquillando sus cifras, pero lo maquillan ante externos, porque internamente los precios aumentan y ahí no puedes hacer trampa. Si de repente se empiezan a elevar los precios, tú elevas tus precios y te pagan por el servicio
tú ofreces mayor precio porque hay más dinero, pues se eleva los precios a nivel nacional inicialmente. Sí, ahí ha estado justamente Trump presionando duramente al presidente de la Reserva Federal en este sentido y pues totalmente crítico con las medidas y la conducción que ha hecho la Reserva Federal, aunque pues le hicieron caso, ¿no? En la última ocasión en la que ajustaron la tasa, pero todavía no es suficiente para satisfacer lo que quiere Trump, que se siga bajando, ¿no? No, van a tener que seguir bajando. La Por tasa. ejemplo, una prueba de ellas es Europa, que es en la zona euro es el 0, en Inglaterra 0.075, en Japón es negativo. O sea, van a tener que seguir bajando las tasas de interés, porque si no se les va a disparar la inflación y va a tronar más rápido de lo esperado la economía de los Estados Unidos. Yo en la plática pasada comentaba que todos los expertos y los genios y las calificadoras están muy preocupados del presupuesto interno del país, que es en pesos, pero lo importante no es el presupuesto en pesos, sino lo importante es de que debería de elaborarse un presupuesto en divisas, en dólares a nivel internacional. Entonces, en la siguiente gráfica muestro un poquito de lo que son las cifras hasta el primer semestre del 2019 comparado contra el semestre del 2018. Mira, ahorita México, como le he comentado, tiene una gran oportunidad, porque por primera vez tuvo saldo positivo en cuenta corriente. También he comentado que saldo en cuenta corriente son los movimientos del estado de resultados de un país, pero en divisas. Entonces, gracias a la guerra comercial entre China con los Estados Unidos, pues ahora México se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos, con lo cual aumentó en forma importante las exportaciones y ocasionó ese superávit que no se había presentado desde 1988. Siempre hemos tenido déficit en cuenta corriente. Pero eso no lo estamos aprovechando porque, mira, por otro lado, la inversión extranjera directa está disminuyendo. Así es. En el semestre de 18.416 millones de pesos bajó a 14.589 millones de pesos. Entonces, la inversión extranjera directa es muy importante porque es una inversión que se queda aquí en México, generalmente es en la creación de empresas. Los otros tipos de inversiones, que es la inversión en renta fija, en renta variable, es muy volátil, se puede ir de la noche a la mañana. Generalmente es muy importante que conozcan el movimiento de la balanza de pagos, porque son los flujos en divisas que tiene un país, y generalmente el saldo en cuenta corriente de los déficits se financian con un reloj que se llama la cuenta financiera, que es parte de la cuenta de capital, que básicamente se forma con inversión extranjera directa y la inversión en cartera. Entonces los déficits en México se han financiado a través de esos dos conceptos. Cuando no alcanza, pues entonces si vienen las devaluaciones y es cuando hay que apurarse, y es lo que hay que estar observando. O sea, debemos de voltear y visualizar la economía a nivel global, no en forma local. Claro. Y qué mejor que algún día el gobierno hiciera un presupuesto en divisas. Entonces se va a dar cuenta que el manejo del tipo de cambio a través de la oferta y la demanda es la peor tontería que puede haber, porque mis precios están subiendo y bajando en forma inesperada, sin que yo realmente tenga una estrategia o un plan. Si hubiera un presupuesto a nivel de divisas, se podría establecer una estrategia a nivel global, que es lo importante. O sea, porque estamos comunicados, interconectados con todo el mundo. Entonces debemos de tener un pleno conocimiento y un presupuesto de lo que ocurre en el exterior. De hecho, cuando me ha tocado platicar que por qué elaboramos presupuestos, yo les cuento una historia que
para mí es muy real. A lo mejor muchos van a decir que no tiene sentido. Por ejemplo, hay un libro chino que se llama el I Ching. El I Ching literalmente significa camaleón. Y lo que pasa es que el camaleón es un animalito que se mimetiza y cambia de color de acuerdo a las circunstancias para protegerse de sus enemigos. Entonces ese libro dice que se llama también el libro de los cambios o las mutaciones. Y en su esencia ese libro aparte es la base del taoísmo y el confucianismo, que es la base de la cultura china. Entonces ese libro menciona que todo en el mundo está sujeto a las leyes de los cambios, todo está cambiando. Solo hay una cosa que no está sujeto a las leyes de los cambios, que es el Tao. Y el Tao es el sentido, la razón que tengamos para vivir o para realizar algún aspecto de la vida. Porque cuando uno tiene un objetivo, un sentido, por ejemplo, Deepak Chopra en un libro menciona que cuando uno se fija un objetivo o una meta, el universo entero se confabula para que uno logre esa meta. Hay un libro que me gustó mucho de Viktor Frankl, que fue un psicólogo judío que vivió en los campos de concentración, y él a través de ese estudio vio que las personas que sobrevivieron eran los que tenían algún objetivo, algún sentido en la vida para seguir viviendo. Entonces de repente ya los iban a mandar a los hornos y los llegaban a orden y los cambiaban a un tren a otra campo de concentración y se salvaron. Entonces él hizo un estudio y se dio cuenta que únicamente los que sobrevivieron eran los que tenían un objetivo, una razón o un sentido para vivir. Sí, ese nomás. Entonces un presupuesto es algo parecido. O sea, yo, mi empresa, mi país, mi economía personal, me fijo un presupuesto, una meta a dónde llegar, y sobre ella voy trabajando y voy analizando y voy buscando llegar a esa meta. Entonces, si uno hace eso, puede tener desviaciones, pero van a ser muy pequeñas comparados con ir sin sentido o nada más navegando de acuerdo a cómo se me presentan las condiciones enfrente de mis narices. Entonces, yo siento que México, porque a mí me interesa mi país, ¿no? Me interesa que crezca. Claro. Debería de escucharme, ¿no? Y de elaborar un plan, un presupuesto, pero a nivel internacional, no a nivel local. ¿Qué pasa si les falta recursos? A lo mejor recortan ciertos proyectos, pero no se va a hundir el país. Si nos faltan divisas, entonces el tipo de cambio se va a las nubes y eso ocasiona quiebras de empresas, ocasiona que se dispare la inflación y ocasiona las crisis económicas que ya hemos vivido y que han vivido todos los países. Entonces, nuevamente mi mensaje es, deberían de voltear la vista hacia arriba. También lo he comentado, por ejemplo, nosotros somos una cultura que tenía una visión no solo local, sino del universo, y he comentado a través de la pirámide de Kukulcán todos los aspectos que los mayas contemplaban con relación al calendario. No únicamente ver el noche y el día y que ya era otro día diferente, sino que ellos tenían un análisis de los equinoccios, de el movimiento del sistema solar en relación a la constelación de Tauro a través de los 52 años, o los 5200 años que dilata el sistema solar, medían la luna, los movimientos de la luna, del sol, y nos vieron a conquistar países muy bonitos, güeritos, que veían un mundo plano. O sea, para ellos el mundo era plano, la tierra era plana, y se les ocurrió un papa, Gregorio XIII, que ahí era el Juan Camaney, que decía, no, yo voy a hacer mi calendario, entonces aquí relleno, son 12 meses y aquí meto 28 días, no, aquí 29, aquí 30 días, aquí 31 y completo mi calendario. Entonces esa cultura, con grandes conocimientos en muchas cosas, pero sin visión, visualizando un mundo global, nos conquistaron y no quisieron aprender ni conocer todos los descubrimientos que teníamos. Pero lo curioso es que esas mismas culturas que ahorita
fueron las potencias económicas y que se están derrumbando, siguen viendo la economía plana, la economía global. O sea, ellos no están visualizando la economía en diferentes dimensiones, ni en conexión con el globo. Entonces, es algo muy importante que quiero comentar y quiero decirles a los chavos, miren, hay que tener visión, hay que ver lo que nos rodea. El celular es una maravilla, es increíble. O sea, me ha tocado a mí conocer muchísimos desarrollos en tecnología, que es una maravilla. Pero lo principal viene de que dejamos a nuestra mente que evolucione y de que no se concrete a estar analizando una pantallita en la que van caminando sin voltear a ver la gente, se atraviesan las calles chateando. Tremendo. Entonces su mente le están encapsulando y no están permitiendo que sus ideas viajen por el mundo, por el universo y puedan ver cosas que no la van a poder ver en el celular por mucha información que te dé. Así es, mi querido Orlando. Entonces, manda. Así es, digo, no, tienes toda la razón. Hay que siempre tener altura de vida, de miras y ampliar nuestra visión de las cosas como nuestros antepasados. Pues vamos a ver qué ocurre con el Banco de México. Seguramente pues reducirá el cuarto de punto, ¿verdad? Que se espera que ocurra. Y pues ojalá que esto ayude a mover la economía, porque pues sí urge, sobre todo en el último tramo del año, que es cuando se espera una mayor actividad económica, como cada cierre de año, por causas, digamos, casi naturales, mi querido Orlando. Entonces ojalá que esto ayude a incentivar la economía, que buena falta le hace. Muchas gracias, como siempre, mi querido Orlando. Pues muchas gracias, Jorge, una excelente semana. Gracias igualmente para ti, y nos escuchamos en la próxima retrospectiva financiera. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, no, ya me hice de más, perdón. No te preocupes, mi querido Orlando. Siempre interesante tu punto y siempre los datos concisos y concretos en tu retrospectiva. Gracias, vamos a hacer una pausa, continuamos. Sí, hasta luego. Gracias. Ay, mamá. ¿Qué pasó?